Hola, bienvenidos una vez más a su clase de cultura y videojuegos. En la sesión de hoy nos vamos a ocupar del presente, de sucesos que han transformado la industria y la producción de videojuegos desde el año 2000 hasta el presente, enfocándonos en particular en un cambio tecnológico y de producción de videojuegos muy importante. Como siempre, vamos a hablar del presente en una perspectiva histórica también, o con una perspectiva histórica. Entonces, nos vamos a enfocar primero en una serie de producciones técnicas que sucedieron en el cambio de siglo, ¿cierto? Que fue la aparición de pequeños dispositivos portátiles para jugar. Para muchos de ustedes posiblemente resulte familiar a las consolas portátiles de Nintendo, ¿cierto? Que fueron realmente muy exitosas y que marcaron, digamos, toda una época de juego, ya no en un dispositivo que estaba conectado al televisor, sino un dispositivo que era portátil y que tenía su propia pantalla. Por supuesto que esos aparatos habían estado ya durante un tiempo en el mercado, pero la sofisticación que ellos empezaron a ganar a partir del año 2000 hacia acá fue muy grande. Un ejemplo de la sofisticación técnica y de diseño de interfaz, tanto física como en términos de software, es la Portable de PlayStation, de Sony, que emula un poco los controles de la PlayStation, de uno de los gigantes de la tecnología, y lo llevó al bolsillo, ¿cierto? Haciendo posible que por primera vez fuera posible conectarse fácilmente a la internet y jugar juegos online, reproducir diferentes tipos de archivo multimedia en el computador. Por lo tanto, tenemos que pensar en las consolas portátiles como un mecanismo técnico que anticipa el advenimiento y transformación posterior de otros tipos de tecnologías portátiles, a las cuales nos vamos a referir en un segundo. Otro cambio importante que debemos referirnos es a ejemplos como el online multiplayer gaming que lanzó PlayStation 3, también por la misma época, que hacía que muchos jugadores se pudieran conectar a través de sistemas online, ¿cierto? Haciendo que la red sea a partir de este momento una parte importante de la manera como se juega y de los juegos en sí mismos, el estar conectado, el poder conectar en tiempo real con alguien que está remoto. Por supuesto, esta no es la única ni la primera solución que se creó, pero fue una solución bastante importante para su época. Entonces, primero consolas portátiles, después aparición de un fenómeno muy fuerte en cuanto a jugar conectado. Otro fenómeno interesante que tenemos que analizar es la aparición de unas consolas nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, la Nintendo Wii, que nace en el 2006, poniendo muchísima atención en el problema de diseño de hardware y de qué tipo de sensores tenían ese hardware dentro de esto, ¿cierto? Haciendo posible que se jugara sin estar conectado y sin estar amarrado a un cable a la consola en particular. Esto fue una transformación enorme en la manera como jugamos y como los videojuegos encontraban maneras interesantes de explorar la interacción física. El primer tipo de juegos que se crearon y que jugamos en Nintendo Wii fueron juegos que hacían remembranza de los deportes, ¿cierto? Inclusive haciendo remembranza de los primeros videojuegos que también estaban basados en deportes, como el Tennis for Two, del que hemos hablado varias veces en la clase. Quizá el pico de este tipo de desarrollo técnico estuvo a cargo de Microsoft, quien con el Xbox Kinect en el 2010 logró lanzar una interfaz completamente libre de cualquier tipo de conexión física táctil con el videojuego. Pero a la transformación que nos vamos a referir hoy no tiene que ver exactamente con la evolución de las consolas, sino que más bien retó todo lo que las consolas habían hecho hasta ese momento. Me refiero a un cambio muy importante que lo vemos por primera vez en trabajos técnicos como el de Jeff Hahn, que es la imagen que estamos viendo en este momento en el fondo, un matemático que desarrolla interfaces y que habló en su momento de la desaparición de la interfase. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los sistemas multitouch de posibilidad de interacción con dispositivos móviles. La aparición de dispositivos móviles ha transformado radicalmente la manera como jugamos, la manera como se venden los juegos, cómo se distribuyen y quiénes tienen acceso a los juegos.
Si consolas como el Nintendo Wii o el Kinect ampliaron el rango de usuarios y de jugadores, por supuesto que la aparición de los juegos en los dispositivos que se usan normalmente para comunicarse han hecho que los públicos sean muchos más amplios y que por lo tanto sea necesario cambiar las estrategias de venta de los videojuegos. Esto dado a que tanto en el caso de Apple como en el caso de Android existe un sistema de distribución de apps que incluye a los videojuegos que ya está determinado y que tiene unas reglas básicas de funcionamiento. Y eso hace que el sistema de distribución de videojuegos sea mucho más fácil y mucho más claro que en un principio, digamos, en desarrollos para consolas. Así, por ejemplo, hemos visto la aparición de juegos que ya no trabajan con la idea de explorar el 3D y cosas por el estilo, sino más bien otro tipo de narrativa bastante planos, pero que han sido éxitos comerciales muy importantes, como es el caso de Angry Birds. Que están basados, ¿cierto?, en un sistema de distribución mucho más sencillo, que valen mucho menos dinero que un juego para consola, puede ser $1 o que inclusive puede ser gratis, y digamos la monetización pasa después en diferentes niveles de interacción con el juego. Esto ha tenido un impacto en la industria colombiana, ya hemos hablado muchas veces, desde el 2012 se está produciendo juegos tanto para teléfonos móviles como para tabletas. Vampire Season es un ejemplo. Gravity de Effecto Studios es otro ejemplo que utiliza también, digamos, el acelerómetro del teléfono para hacer también una interacción física interesante como la que sucedía con el Wii, por ejemplo. O propuestas más elaboradas también que están basadas en la conectividad, ¿cierto? Que era lo que hablábamos desde el principio de la sesión de hoy, que utilizan mecanismos de interacción con el lenguaje para interconectar a la gente. Un ejemplo colombiano es Write It Versus, también desarrollado para el iPhone. Esta es la interfaz. Por supuesto, Apple no es el único. Android ha hecho un aporte gigantesco al desarrollo de aplicaciones y juegos, sobre todo por la posibilidad de utilizar múltiples plataformas físicas, tanto a nivel telefónico como de tabletas, y eso hace que exista un desarrollo técnico importante. Los juegos para Android son bastante populares el día de hoy y existen también una serie de juegos bastante famosos. La aparición, por supuesto, de los teléfonos y del hecho que se empiece a jugar en ellos de una manera bastante difundida hace que las consolas nuevas estén siendo transformadas y empiecen a transformarse intentando integrar también pantallas, touchscreen, como lo popularizaron los teléfonos como el iPhone o los dispositivos multitouch de Android. Otro ejemplo de esa transformación de las consolas es la Ouya, que intenta tomar la producción de Android, de juegos en Android, para volver y crear una consola que en este caso sería open source y open hardware, que es una propuesta bastante interesante, aunque en los últimos días no se ha oído demasiado hablar de ella. Por supuesto que todos estos videojuegos están conectados a la red, dado que el dispositivo que se utiliza es un computador que tiene, digamos, funciones de comunicación bastante enfatizadas. Y casi todos estos juegos que operan en el teléfono están conectados a diferentes tipos de redes sociales. Ya no estamos hablando solamente del fenómeno de cómo nos entretenemos a través del Facebook, sino que plataformas como Facebook, Twitter están conectadas y son parte del ecosistema técnico de estas nuevas aplicaciones lúdicas que se hacen para teléfonos y tabletas. Y hasta ahí la clase del día de hoy. Muchas gracias.